Perfecto. Bueno, primeramente, muy buenos días con todos. Saludos. Aquí hay varias personas de diferentes países. Que Dios les bendiga mucho y vamos a empezar esta capacitación. La primera charla que voy a compartir es cómo prevenir el incumplimiento de derechos de autor en el medio digital. Cómo prevenir el incumplimiento de derechos de autor en el medio digital. Esta es una necesidad que hemos detectado en la organización y que es algo que no se puede tratar solamente a través de esta capacitación. Pienso que esto es algo que tiene que tratarse a largo plazo, pero arrancamos con esta primera propuesta de conocimiento que se tiene que dar para que podamos avanzar en el tema. La definición de derechos de autor y la importancia nos indica dos cosas importantes. El derecho de autor nace como una respuesta a la imperiosa necesidad de proteger ese proceso creativo e incentivar la producción e innovación, además de propender por conseguir un equilibrio entre los intereses del autor y la función social del conocimiento. Esto lo dice Peña y otros en el año 2023 en su propuesta. La organización debe respetar este concepto, pues los individuos que se pueden sentir afectados pueden conseguir la reparación o indemnización por los daños creados por la configuración de infracciones en contra de sus derechos. O sea que al hablar de derechos de autor, estamos hablando de un derecho que es reconocido por la humanidad, que es un derecho que todos nosotros tenemos a crear, un derecho que nosotros tenemos a vivir de lo que creamos, de la iniciativa, del conocimiento, de las capacidades que tenemos, que cada persona en el mundo, cada ser humano tiene pues una serie de capacidades y esas capacidades pues le dan ese derecho. Ahora, para conocer un poco más acerca de los derechos de autor, podemos hablar de dos elementos importantes. El primero de ellos es la propiedad intelectual. ¿Y qué es la propiedad intelectual? La propiedad intelectual son el conjunto de derechos cuyo objetivo es proteger los intereses morales y materiales de los creadores sobre su propia obra o creación. Esto dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora, hablamos aquí de un conjunto de derechos que protegen los intereses morales y los intereses materiales. Entonces, aquí hablamos de dos aspectos distintos. Los derechos morales son irrenunciables, inalienables, porque pertenecen a la persona. Es su honor, su dignidad, su credibilidad, su capacidad, su buen nombre. O sea, estamos hablando de ese derecho moral, de tal manera que el reconocimiento básico, al menos, es fundamental en las personas, porque eso le da desarrollo y valía a la misma persona que está creando y que está desarrollando sus ideas y que las está compartiendo. Pero por otro lado, cuando hablamos de los derechos materiales o los derechos patrimoniales, aquí estamos hablando de los recursos, del dinero que puede producirse por el bien del conocimiento que tiene la persona, del aporte, de la creación que tiene la persona. Por eso es que los derechos patrimoniales pueden cederse a terceros y le permiten que el titular de los derechos autorice que otros lucren con su imagen, con su creación, con su trabajo, o que él mismo perciba una retribución económica derivada del uso de su obra, porque está usando su obra, por lo tanto, por parte de terceros, él puede autorizarlo. Entonces, al hablar de derechos de propiedad intelectual, entonces hablamos de que estas generan nuevamente unos derechos morales y unos derechos materiales. Entonces, cuando hablamos entonces de categorías de propiedad intelectual, necesitamos identificar que hay dos básicamente, y es la propiedad industrial, que tiene que ver con inventos, patentes, marcas registradas. Ustedes saben que esta organización pues tiene una marca registrada, Somos Centicity, es una marca registrada. Y esas marcas entran dentro del campo de propiedad industrial, ¿sí? Y cuando hablamos de logos, cuando hablamos de marcas, cuando hablamos de imagen corporativa, estamos hablando de propiedad industrial.
Pero en segundo lugar, hablamos de derechos de autor o copyright, ¿cierto? ¿Y qué abarca estos derechos de autor o copyright? Abarca obras literarias, artísticas, científicas, como pinturas, fotografías, obras musicales, además de obras tecnológicas, programas, bases de datos. Todo esto es tomado del Manual de Principios Básicos de Derechos de Autor editado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que existe la organización, por si acaso eso es importante que lo sepan. Y si quieren ahondar un poquito más, busquen ese Manual de Principios Básicos y van a encontrar con una serie de elementos en los que sí es importante que pues este equipo vaya capacitándose, porque aquí tenemos, por un lado estoy dando esta apertura, pero es importante que cada uno de nosotros vaya desarrollando este elemento, porque eso contribuye con el desarrollo de la organización. Entonces, aquí hay categorías de propiedad intelectual, pero hace unos minutos les hablaba de derechos de autor patrimoniales, o sea, sobre qué derechos de autor patrimoniales nosotros podemos en un momento dado pues tener derecho a la retribución económica por el uso de ese derecho. Los derechos de autor patrimoniales pues habla de tres aspectos: la reproducción, la distribución y la comunicación pública. Cuando hablamos de reproducción, estamos hablando de toda obra o parte de ella o copia que se saque de una obra registrada o de una obra existente. La grabación de una copia, la edición de un texto, el tomar de algo que ya existe implica una reproducción. Por otro lado, también hablamos de la distribución. La distribución es la puesta al público en general del original o copias en la obra mediante venta o alquiler o préstamo. Es cuando se vende la obra, cuando se utiliza la obra para venta o para distribución específicamente. Todos estos elementos generan, pues, pueden generar temas de incentivos financieros, o sea, por eso hablamos de derechos de autor patrimoniales, ¿no? Tienen que ver con dinero. Y la comunicación pública, que esta organización lo hace, ¿cierto? Porque estamos haciendo videos, porque se está compartiendo, porque se está desarrollando contenidos. Entonces se refiere a las personas que tienen acceso a la obra sin distribución de ejemplares. Un concierto, una obra en un formato digital, un video que salió pues al aire en una red social, esos son derechos, o sea, por los cuales se puede ejercer el derecho de autor patrimonial. Entonces, esto es ya una práctica que se está desarrollando a nivel global. Es una práctica que en diferentes organizaciones, unas más, otras menos, pero se hace manifiesto. Ahora, ¿cuáles son los riesgos del incumplimiento? Como vemos, los derechos de autor es un tema legal que cambia de país en país y de región en región. Y esto es también muy importante que se lo entienda. No hay una normativa global que indique esto sí y esto no. Más bien es importante entender que cada región se comporta de una manera y cada región de otra manera. Por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, estamos regidos bajo el derecho romano. Pero los países sajones, ¿cierto?, están dirigidos por el derecho anglosajón, inclusive Estados Unidos. Entonces ya de por sí hay dos maneras diferentes de concebir la ley. Por esta razón es que nosotros tenemos que comprender cómo funciona la ley en nuestros países particularmente y cómo se entiende aquellas leyes que circulan de manera global, como la que vimos hace unos minutos, que habla sobre ciertas instituciones y organizaciones globales que tienen ya cierto conocimiento o ciertas leyes y normas de derechos de autor comunes. Por eso es importante conocer que cambia de país y de región en región. Por eso es que usted en su país tiene que estudiar y ver cómo funciona en la ley de su país. Lo otro es que las leyes se actualizan constantemente, por lo que está hoy mañana puede cambiar. ¿Y esto por qué se ha dado de una manera más fuerte en temas de derechos de autor? Por la presencia de tecnologías disruptivas. Y ya les voy a explicar un poco más acerca de lo que son las tecnologías disruptivas y lo que están provocando. Por eso las leyes se están actualizando y en este campo particularmente se están desarrollando de una manera rápida, o sea, cambian, ¿sí? Por eso tenemos que estar atentos. Las redes sociales, por ejemplo, que se manejan en la organización, se utiliza YouTube, se utiliza Facebook, se utiliza Instagram, pero estas tres empresas tienen sus sedes en los Estados Unidos.
por lo que el tema de derechos de autor va ligado a la legislación americana, ¿sí? No así TikTok, que tiene otra legalización, o sea, están en otro lugar, tienen su sede en otra parte. Por eso también, por ejemplo, como para que se entienda qué dice la legislación de Estados Unidos de América, como para poner un ejemplo respecto de la legalización y cómo piensan los americanos en este caso. La ley del uso justo, por ejemplo, dicen ellos, se basa en la doctrina del uso justo de los derechos de autor. Si bien los autores son uno de los beneficiarios previstos por el derecho de autor, el beneficiario primario y final es el público, cuyo acceso a las obras busca avanzar el conocimiento, mientras que se proporciona una compensación a los autores por su trabajo. Eso dice en la Constitución Americana del 1791 en el artículo 1.8. O sea, esto ya está en la Constitución Americana y como ven, ahí se toma en cuenta el tema de derechos de autor. También otra parte, otro inciso dice ampliar el conocimiento y la comprensión del público al tiempo que otorga a los creadores el monopolio de sus obras. También está en la Constitución de 1791. Entonces, cuando ustedes miran esto, se dan cuenta de que hay una normativa que rige en Estados Unidos y que puede afectar directamente el comportamiento de estas tres redes sociales, porque ya saben que están regidas bajo esa normativa legal. Pero ¿cuál es la normativa legal de Argentina, por ejemplo? ¿Cuál es la normativa legal de Perú? ¿Cuál es la normativa legal de Ecuador? ¿Cómo se aplicaría eso ya en la realidad de cada país? Entonces, por eso es importante tener esta intervención y este estudio particular de los equipos de trabajo que se están desarrollando para que de esa manera seamos mucho más efectivos en lo que se está haciendo. Ahora, aquí tengo que hablar necesariamente de este tema, que es el tema del plagio. Porque al hablar del plagio, según la ORI, que es la Office of Research Integrity, la Oficina de Integridad de la Investigación, considera que el plagio incluye el robo o apropiación indebida de propiedad intelectual y la copia textual sustancial sin atribución de otra fuente. Es decir, copio y pego lo que me pareció interesante, pero no reconozco que lo que copié y pegué le pertenece al autor que hizo ese tema, o que generó ese texto, o que generó esa música, o ese arte, o lo que sea. ¿Sí? Eso ya es un plagio. Entonces yo puedo tomar para un tema, ¿cierto?, que me pareció interesante, una frase, la tomo, la calco y la pego en mi obra, pero no reconozco a la persona que lo hizo, entonces estoy cometiendo un plagio. Pero ahora también hay otro tema que es el parafragio. Y el parafragio es la modificación de pasajes copiados textualmente mediante el uso de sinónimos y reacomodo de oraciones y párrafos para evadir la detección por los programas antiplagio. A nivel real existen antiplagio ya, programas antiplagio, detectores antiplagio, que los hay y que cada vez se están robusteciendo más. Son insuficientes aún, pero hay. Y ustedes saben, y los que no saben, con inteligencia artificial se puede fácilmente hacer un cambio completo de lo que existe en un conocimiento y simplemente se le manda a ChatGPT a que haga una obra y parafrasee y luego se pone es mi obra. Eso es parafragio. Y con el tiempo van a darse cuenta de que es posible ir detectando también este tipo de ilícito, ¿sí? Y quiero poner un caso como para que más o menos entendamos el asunto, el caso de empresas afectadas por infracciones. Podríamos hablar de muchos, pero me pareció interesante este caso. El Hotel Wiener Sofitel terminó involucrado en un costosísimo caso de abuso de imágenes. Compraron los derechos para usar el trabajo, o sea, noten que sí compraron los derechos para el uso del trabajo de un fotógrafo austríaco de apellido Horvath, para una campaña publicitaria. Las fotos fueron originalmente autorizadas para este solo propósito por un tiempo limitado. Sin embargo, el fotógrafo luego descubrió una de sus imágenes en el periódico. Una búsqueda más exhaustiva reveló más usos no autorizados de sus imágenes. Sus fotos fueron usadas sin permiso internacionalmente en más de 100 casos en total. El hotel no solo violó el contrato, sino que además le dio a otros el permiso para usar la foto. Horvath poseía los derechos, pero no tenía idea de las acciones del hotel. La violación finalmente
se resolvió con un acuerdo entre las partes. El monto exacto del acuerdo es desconocido, pero lo más probable es que rondase las 6 o 7 cifras. Una suma como esta debería recordarle a cualquiera no infringir los acuerdos contractuales de uso de imágenes. Esto lo tomé de la página Lex Latin para citar un ejemplo de lo que puede ocurrir por temas de uso inapropiado de derechos de autor. Entonces, también, ya para ir concluyendo, quería mencionarles acerca de las tecnologías disruptivas. Y al hablar de tecnologías disruptivas, estamos hablando de tecnologías que están cambiando completamente el mundo. Hay varias tecnologías disruptivas, pero yo quisiera mencionar estas tres porque están afectando ya el comportamiento de las finanzas, de la creación, del arte, de la educación. O sea, ya están metidos todos estos procesos y están creciendo de una manera tremendamente fuerte. En primer lugar está la inteligencia artificial. No existe una definición precisa, universalmente aceptada, respecto de lo que es la inteligencia artificial, pero en resumen se estima que son computadoras que piensan. Eso es básicamente la inteligencia artificial, una computadora que piensa. Por otro lado, la ML o la Machine Learning, que es el aprendizaje automático, donde los ordenadores aprenden de manera autónoma. Y esto lo vemos prácticamente en las redes sociales. A través de los algoritmos, la red social está aprendiendo de nosotros. Nosotros le estamos enseñando nuestros gustos. Le estamos enseñando lo que nos parece importante. Por eso es que la Machine Learning, que se aplica, por ejemplo, en Facebook, nos está formando o está formando un avatar de nosotros, de lo que está aprendiendo, de la información que nosotros le proporcionamos, de tal manera que apenas entras al Facebook ya está ahí lo que a ti te gusta. O sea, te lo manda directamente porque ya aprendió. Esa es la Machine Learning, para que me entiendan un poquito cómo funciona esta tecnología. Y por otro lado están el TDM, que es el Text and Data Mining, que es la minería de textos y datos, y esto respecto de tremendas bases de datos enormes que ya existen en la web y que hay en diferentes espacios, que consiste en la práctica de automatizar el análisis de textos gracias a la Machine Learning. O sea, esta inteligencia artificial y este aprendizaje automático puede buscar y clasificar en esas tremendas cantidad de información, clasificarla, ordenarla y manejarla como bien quiere encontrarla y puede pues poner a disposición y manejar en investigación sobre todo estas tremendas bases de datos de información que se pueden automatizar y que tranquilamente puede pues ya la inteligencia artificial crear una serie de obras, una serie de libros textuales de diferentes autores sin reconocerlos, que justamente por eso ya se habla de demandas a los creadores de estas tecnologías, ya se habla de resistencia porque claro, de alguna manera está afectando la parte de creación. Entonces por eso también es importante conocer el por qué los derechos de autor cada vez se van volviendo, cada vez van cambiando las leyes, cada vez van adaptándose a las leyes porque la ley no está preparada para legislar esto, ¿cierto? Están aprendiendo cómo funciona, están entendiendo qué es lo que pasa para de ahí empezar a formar esta parte legal. Ahora, ¿qué compete a la organización? ¿Cómo prevenir el incumplimiento de derechos de autor? Y aquí hay 4 cosas importantes que yo quiero poner ya en la palestra y que tienen que ser la base, el fundamento para de aquí en adelante que la organización pueda trabajar de una manera mucho más segura. Primero, debe conocer la legislación de su respectivo país en el tema de derechos de autor. Tiene que haber una persona que esté al tanto de lo que ocurre en cada país. Porque cada país es distinto, como les decía, y en cada región hay una normativa distinta para no incurrir en este problema. En segundo lugar, debemos obtener licencias pagadas para el uso de imágenes, textos y contenidos necesarios. Hasta el momento se está trabajando con la empresa Creacta, que es la que está proveyendo este tipo de información, pero no está por demás que nosotros tengamos mucho cuidado con el uso de imágenes, de textos y de contenidos. En tercer lugar, tenemos que aprender a citar los autores cristianos respectivos en todos los materiales usados de la organización para evitar el plagio, el parafragio y potenciales problemas legales.
Y esto De hecho, eso fue nosotros lo que pasó lo con estamos Pixar. mirando ya en el campo de lo que es los materiales. Pues en el tema en el trabajo de materiales globales hemos revisado, pues estuve revisando unos textos que se hizo de los TEOs en donde se necesita incluir bibliografía y textualización, o sea, reconocimiento específico de los autores que hablan de tal o cual parte. Eso sí es importante también citarlos y tener eso dentro de una bibliografía. Fíjese, cada día estamos aprendiendo y estamos mejorando porque eso tiene que ir ubicándose en cada uno de los lugares. Y en cuarto lugar, y eso compete al equipo que está sobre todo en la parte de comunicación, es necesario desarrollar un manual que norme el uso de materiales y contenidos, sobre todo para la producción y uso correcto. O sea, debe haber un material y ese material, creo, desde el punto de vista, pues desde mi punto de vista, creo que sería tremendamente importante para poder usarlo, para poder compartirlo y para que sea parte del proceso formativo de la organización, de tal manera de que todos los vinculados y que se vayan a vincular a futuro dentro del proceso de comunicación de la organización, pues sepan cuáles son los pasos a seguir, los puntos que hay que observar y los elementos que hay que tomar en cuenta. Bueno, aquí termina entonces esta primera intervención. No sé si tienen inquietudes, si tienen preguntas o comentarios. Sí, Cristian. Por ejemplo, ¿no? Tú mencionabas estos 4 puntos que son importantes. Tristemente, en muchas organizaciones, pues no hay un conocimiento claro de cuán perjudicial puede ser realmente tomar una imagen que uno hoy en día encuentra en cualquier página y que puede traer alguna repercusión. Eh, ¿Cuál sería la sugerencia para que se pueda implementar en un corto tiempo esta toma de conciencia y ajustes necesarios para que pueda haber, eh, o se pueda evitar, mejor dicho, alguna repercusión legal? ¿Qué sugerencias hay como para que en corto plazo se pueda implementar? Ya, para que en corto plazo se pueda implementar, lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer el contrato de suscripciones, porque hay imágenes de suscripción que tienen un costo moderado, no es un costo alto, pero eso te da la libertad del uso de esas imágenes, pues a través de páginas recomendadas. Y eso para mí es una inversión. Y digo es una inversión porque al usar este tipo de imágenes que tienen copyright, te da también la certeza de que tienes el derecho de uso de esas imágenes, porque siempre el copyright está autorizándote a el uso de esas imágenes. Pero sí es muy importante revisar el contrato, porque no solamente es el copyright, sino también cuáles son las normas o los límites que te permiten. Como vimos en el ejemplo que hace un momento hablábamos, hay el riesgo de que tú utilizas la imagen, pero desde una acción fuera de lo que te dice el contrato. Igual entras en demanda, porque tienes el chance de hacer uso, pero siempre y cuando sea acorde a un contrato. Entonces, sí es importante revisar los contratos, sí es importante también mirar el tema de legalidad dentro de tu país, de esa relación que existe en el país para el uso de la imagen, en el caso hubiere, ¿sí? Y que de esa forma tú quedes protegida para poder hacer el uso de ese material. Eso es lo que te podría decir, Gisela. Ahora también hay Gracias. páginas de uso libre, ¿sí? Hay páginas de uso gratuito y la idea es también tener acceso a ese tipo de páginas de uso gratuito, pero para mí que ya a este nivel de la organización, sobre todo cuando ya se está haciendo materiales, ya se está haciendo presentaciones ya específicas que salen en canales, en redes y tal, yo pienso que es mucho mejor ya cubrirnos en salud con materiales que tengan copyright. Eso, Giselita. Muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud, alguna pregunta sobre este tema?